Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. También un saludo para los que nos acompañan por medio del internet. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, y le damos un cordial saludo para todos. Hoy tenía el propósito de predicar sobre versículo 10, concordando un poco con lo que estamos estudiando con Cosmovisión para jóvenes. Pero al empezar a estudiar versículo 10, entendí de que está dentro de un contexto sin el cual no podemos entender versículo 10. Así que salió otra miniserie de capítulo 4 de Primera de Pedro. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Primera de Pedro, una carta muy linda, una de mis favoritas. Y dice el apóstol: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas al fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros queremos hablar de la misión del cristiano, que se resume en versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, es decir, sirva. Eso significa ministrar, ¿verdad? Los ministros deben ser siervos públicos, los ministros de los gobiernos. Los ministros religiosos, los pastores, son siervos. Y aquí Pedro utiliza el verbo ministrelo, es decir, servir. Nosotros hablamos de la misión de la iglesia, de la misión de una empresa. Casi todas las empresas hoy tienen su declaración de visión y misión. Pero usted sabe que ahora se ha cambiado el sentido de misión. ¿Qué es la misión de una empresa? Son sus propias metas. Servir, proveer un buen producto. Se ha cambiado el sentido de misión, hermano. Ahora la misión de nosotros es lo que nosotros decimos. El término etimológicamente significa ser enviado por otro, pero ahora lo cambiamos, como tantas palabras cambian su sentido. Ahora ha cambiado el mismo término misión. Ahora somos nosotros que fijamos la misión. Somos nosotros que cumplimos la misión, ¿o no? Y es por esto que yo voy a sugerir que nosotros utilicemos otro término, llamado. Ese término todavía no se ha adulterado. Cuando hablamos de un llamado, es otro que llama, no es usted que se llama a sí mismo. Entonces nosotros vamos a hablar del llamado de Dios. Un llamado de Dios hacia nosotros, que nos llama a ministrar su gracia que Él nos ha dado.
Para entender este versículo, al leer el contexto, me di cuenta que no vamos a poder entender versículo 10 sin echarnos para atrás, empezando en versículo 1. Ahora, los capítulos y versículos, usted sabe que no estaban incluidos en la primera carta que Pedro hizo, pero es un comienzo nuevo. Capítulo 4, versículo 1, comienza un párrafo nuevo. Entonces está bien. La división aquí de capítulo está bien. Y Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cómo empieza Pedro? Él va a llegar a las exhortaciones abajo, tener amor entre vosotros, el amor cubre multitud de pecados, hospedaos unos a otros, ministre los dones, la gracia que... Pedro va a llegar a exhortarnos, pero ¿con qué empieza, hermanos? Empieza con Cristo. Es que es necesario siempre recordar, hermano, que en la vida cristiana todo comienza con Cristo. En algunos manuscritos no dice Cristo ha padecido por nosotros. Está así, algunos manuscritos antiguos lo tienen, otros no tienen, pero esto es irrelevante, hermano, porque Pedro ya había dicho en varias ocasiones, por ejemplo, en capítulo 2:22, si lo quiere ver, en capítulo 2:22, 2:21, Pedro ya había dicho, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Pedro ya ha enfatizado que Cristo ha padecido por nosotros. Así que si se encuentra en los manuscritos originales o no, se sobreentiende que por quien Cristo padeció es por nosotros. Todo comienza con Cristo para los cristianos. Porque ¿qué es lo que pasa si empezamos con el hombre? ¿Qué es lo más común hoy en día? ¿Qué es lo que se dice? Usted tiene el potencial, usted puede, usted vale, usted es, usted lo otro. No empezamos con Cristo. Nuestro mundo no empieza con Cristo. Muchos de los candidatos no empiezan con Cristo. Empezamos con el hombre. Estamos rodeados de un humanismo, hermano, que comienza con el hombre. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Pero esto no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Conocemos en el ámbito religioso las versiones tanto legalistas como místicas, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Las versiones legalistas definen el cristiano. El cristiano es la persona que hace o no hace tal y tal cosa. Esa es la versión legalista del cristianismo. La versión mística es, el cristiano es la persona que siente tal cosa. Las versiones legalistas, las versiones místicas abundan, lamentablemente, hasta hoy. Pero antes de decirnos lo que nosotros tenemos que hacer, Pedro, antes de decir, sirva a tu prójimo, a tu hermano con la gracia que Dios le ha dado, antes de decirnos esto, Pedro presenta la gracia de Dios en Cristo. Al reconocer nuestra propia impotencia, porque para eso Cristo padeció, porque nosotros no podemos. El mensaje bíblico es, usted no puede. Usted no tiene el potencial. Usted está incapaz, es incapaz totalmente de agradar a Dios y de obtener su propia salvación. Y es por esto que el mensaje es, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, entonces ahora usted, armaos de este mismo pensamiento. Esto concuerda con toda la Biblia. Pedro simplemente está siguiendo un mismo patrón. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos cuando Dios va a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí?
etcétera, etcétera. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios, ¿qué? Que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. ¿Cómo? ¿Qué es el prefacio a los mandamientos? Que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro libertador. Es el patrón bíblico, hermano, desde que el hombre cayó en el pecado. En Romanos 6, Pablo está hablando de esto mismo y nada más para escoger un versículo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es lo que hizo Cristo Dios por nosotros en Cristo. Fue crucificado juntamente con él. Ahora sí, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más el pecado. No vamos a servir el pecado, pero ¿con base en qué? Porque fue crucificado cuando Cristo murió en la cruz. Y el famoso pasaje que todos lo tienen memorizado, Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Después, Pablo llega a lo que nosotros vamos a hacer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero la gracia de Dios, lo que Dios hace en Cristo, lo que no es de Dios, es don de Dios. Ahora sí, somos hechura suya, creados en Cristo para las buenas obras. Entonces, hermanos, mire, es sumamente importante este orden, y abrazar a Cristo es sumamente entender que Cristo es lo primero. Este testimonio de la carta de Pedro, hermanos, tiene su contexto que es muy importante, no solamente en este mismo capítulo, sino empezando. Tome su Biblia y echémonos atrás en el primer capítulo, porque esta carta es una belleza de estructura, es una belleza de estructura. Y en capítulo 1, vea cómo Pedro, después del saludo de versículos 1 y 2, vea cómo describe la salvación que Dios nos ha dado. Y esto es para que nosotros también, hermanos, hablemos estas mismas palabras y sintamos esta misma gloria. Versículo 3, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, es que Dios quiere que su boca pronuncie esas palabras, hermano. Según su grande misericordia, nos hizo renacer. Yo no nací de nuevo, yo no me hice nacer de nuevo. Dios nos hizo renacer para una esperanza, oiga, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados. Y así sigue Pedro. Una pregunta: ¿qué es inmarcesible? ¿Qué es inmarcesible? ¿Alguien sabe qué es inmarcesible? ¿Perdón? Exacto. No se desvanece, no se marchita, no se desaparece. Es eterna. Es una esperanza fija, gloriosa, sólida, brillante. Hermanos, Pedro comienza su carta en una doxología, adorando a Dios por la esperanza viva que Dios nos ha dado. Ahora, eso tiene una larga historia. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se puede imaginar usted los profetas siendo inspirados, ellos mismos siendo inspirados y escribiendo con pluma y con rollo, ¿verdad? Y después leyendo su propia profecía, tratando de entender lo que Dios mismo estaba diciendo a través de ellos? Casi eso es lo que da a entender Pedro, que los profetas indagaban e inquirieron a ver qué estaba, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, usted y yo somos herederos de un proceso muy largo, de una multitud de personas que Dios ha usado en el pasado. Lo que en este momento, en este lugar, estamos disfrutando es parte de una obra milenaria de siglos y siglos y milenios, hermano. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, lo entendamos, porque da peso para la gloria, esta salvación gloriosa que Dios nos da. Ahora, versículos 18 y 19 de este mismo capítulo, dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Antes vivíamos sin propósito, sin destino que servía, ¿verdad? Vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe, hermano? Este concepto de que Cristo es precioso impactó a Pedro, porque lo vuelve a repetir, ahorita le voy a decir. Primero, la primera vez que utiliza este adjetivo es con la sangre vertida de Cristo. Jesucristo derramó su sangre y Pedro comprende que el Hijo de Dios era precioso al Padre. Esa sangre fue preciosa primero para el Padre. No nos pongamos sentimentales al principio que Jesús de la cruz, ahí estaba clavado y los clavos perforando sus manos y todo. Jesús mismo le dijo a las mujeres cuando él iba rumbo a la cruz, no lloren por mí, lloren por sí mismas porque viene persecución. No lloren por mí, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y el Hijo de Dios se permitió crucificar para poder llegar a decir, consumado es. Consumado es delante de su Padre. La sangre de Cristo fue preciosa al Padre, hermano, porque expió los pecados todos de su pueblo, de usted y los míos. Lo que celebramos en esta cena, hermano, fue una obra completa, una obra preciosa delante de Dios, una obra que hoy celebramos. Gracias a Dios, simbólicamente en la cena y mediante escuchar su palabra, su fe. A Pedro le impactó todo lo que hizo Jesús como precioso ante el Padre. Vea lo que dice en versículo 4 del capítulo 2, versículo 4 y 5, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿qué? Preciosa otra vez. Ahora Jesús para Pedro es piedra preciosa delante de Dios. En versículo 6 lo dice de nuevo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en ella no será avergonzada. Hermanos, Pedro nos comparte, antes de llegar al texto nuestro, nos comparte lo precioso que es Jesucristo a su Padre y también para nosotros los que hemos creído en Él. Su sangre derramada, preciosa, es la piedra del ángulo, estimada y preciosa a los ojos de Dios. Así nosotros debemos entenderlo. Y hermanos, podemos decir que si Cristo no es precioso para usted, si Cristo no es precioso sobre toda otra cosa, ningún aspecto de su religión tiene sentido. Si Cristo no es lo más precioso de todo, ningún aspecto de su religión tiene sentido, hermano. Su religión es mera ceremonia, tan muerta como lo eran los rituales de los fariseos.
La naturaleza misma de la fe, hermano. La naturaleza de la salvación es mirar fuera de nosotros hacia Cristo. Yo quiero compartir lo que nuestros estándares, cómo ellos repiten este mismo concepto. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster define la fe de esta manera. Capítulo 11, párrafo 2, dice: la fe que de este modo recibe a Cristo descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. La fe que descansa en Cristo es el único instrumento de la justificación. En capítulo 14, párrafo 2, también dice: los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. La pregunta 21 de nuestro catecismo de Heidelberg, expresión hermosa de lo que la naturaleza de la fe dice, ¿qué es la verdadera fe? Y responde: no es solo un seguro conocimiento por el cual considero ser cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia, la vida eterna, y eso de pura gracia, y solamente por los méritos de Jesucristo. Esto es lo que compartía Pedro, hermano. El Cristo precioso, el Cristo entregado por nosotros, la piedra del ángulo preciosa. Jesucristo es el fundamento de nuestra salvación y de nuestra fe. Ahora, volviendo a Pedro capítulo 4, la meta es llegar a versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores o buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Pero este versículo, hermanos, solo tendrá sentido si usted ama a Jesucristo. Solo tiene sentido si usted ama a Jesucristo. Solo tiene sentido si su corazón está lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Solo tiene sentido si entendemos que morimos. Cuando Jesús murió y fue enterrado, el viejo Guillermo murió en él. Y resucitamos a nueva vida, y que mi corazón se hincha de gratitud, se llena, se rebosa de gratitud y amor para con Él. Solo tiene sentido, hermano. Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos. Uno recibió 5, otro 2, otro 1. Talento era una plata, bastante plata, para trabajar mientras el amo se fue. ¿Y qué era la diferencia entre los 3? Bueno, entre los primeros 2, ninguna diferencia. Cada uno multiplicó. Uno 5 hizo 10, el otro de 2 hizo 4, porque respetaba, amaba a su amo. Pero el otro siervo, ¿cómo era? Perezoso y negligente. Lo enterró, y cuando llega el amo, lo desentierra y se lo pasa. No tenía ni amor, ni respeto, ni honra para su amo. Este versículo, hermanos, es un llamado a la persona que pertenece a Cristo, corazón, mente y cuerpo. Cada uno según la gracia que ha recibido, ministrelo. Es para las personas que han recibido la gracia de Dios. ¿Cuáles áreas de nuestra vida no pertenecen a Cristo, hermano? Corazón, mente, cuerpo, boca, palabras, acciones. ¿Qué no pertenece a Cristo? Sabemos que la palabra de Dios
es la luz del Señor sobre nuestros corazones y nuestras vidas. Pedro había dicho, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Eso es pertenecer a Cristo, no pertenecer más a las tinieblas. Calvino discrepa con Erasmo en cuanto a la interpretación de esta frase. Erasmo entendía que era Cristo que había padecido en la carne y terminó con el pecado. Y dice Calvino, eso no tiene sentido gramatical. Pedro está hablando de nosotros. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. Está hablando del cristiano. Las palabras son un poco extrañas, pero está diciendo lo mismo que Pablo decía en Romanos capítulo 6. Morimos y fuimos sepultados corporalmente, por decirlo así, el hombre viejo. Carne puede significar diferentes cosas en la Biblia. Carne puede decir simplemente nuestra existencia física, pero la carne puede representar también el hombre viejo que sirve las concupiscencias, la lascivia, las orgías, todo lo que Pedro menciona aquí abajo. El que ha padecido en la carne, el que murió en el cuerpo con Cristo, ha resucitado en Cristo para ya no servir el pecado, sino servir a Cristo. Esto es pertenecer a Cristo. La pregunta para nosotros hoy ante esto, hermanos, es, ¿usted pertenece a Cristo, sí o no? ¿Pertenecemos a Cristo, sí o no? Sí. ¿Qué pertenece a Cristo? Todo. Todo. Mis inclinaciones, mis deseos, mi tiempo libre, mi dinero extra, mi boca, mis palabras, mis planes, mis objetivos, mis metas, todo pertenece a Cristo. En segundo lugar, este versículo debe ser la respuesta de todo cristiano que conoce la gracia de Dios. Dice Pedro, ministre el don, la gracia de Dios, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. ¿No le da un poquito de tristeza, hermano? A mí, analizando este pasaje, me dio un poco de tristeza que Dios nos tuviera que decir qué hacer con su gracia. Yo sé que como padre, cuando nosotros amamos a nuestros hijos y les proveemos lo mejor que podamos, se espera que no les tengamos que decir, hijo, espero que te conduzcas, te comportes acorde con padres amorosos. Esperamos no tener que decirles. Claro, en el mundo de pecadores tenemos que decírselo. Pero ¿no nos da un poquito de tristeza, hermanos, que Dios nos tuviera que decir, mi gracia, multiforme gracia que yo he derramado sobre usted, por favor, sea fiel en administrarla? Creo que debería darnos un poco de tristeza. En toda la Biblia se encuentra, soy tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Obedézcame, sirva. Sí, Dios siempre ha tenido que decirnos qué hacer con su gracia, hermano, porque seguimos siendo pecadores. Todavía no estamos santificados. Pero con un poquito de tristeza, con mucha humildad en el corazón, recibamos esta palabra. Cristo padeció por nosotros. Cristo el precioso delante del Padre. Cristo la piedra preciosa ha derramado su gracia sobre nosotros. Seamos buenos administradores entonces de su gracia. Aunque Dios no lo tenga que decir, entonces respondamos, sí Señor, reconozco lo precioso que es Jesucristo.
Reconozco su sangre preciosa derramada por mí. Reconozco esa piedra preciosa que los hombres desecharon, pero por tu gracia he llegado a reconocer que Jesucristo es la piedra del ángulo. Y reconozco que la gracia, la multiforme gracia tuya, ha sido derramada sobre nuestra iglesia, sobre mi vida. Sí, Señor, seré buen mayordomo, buen administrador de esa gracia no merecida, gracia preciosa, gracia en Cristo Jesús. Hermanos, que eso sea nuestro anhelo, que sea nuestra oración, que sea nuestro deseo de cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Amén. Oremos. Padre, gracias por Cristo. Gracias que tu Hijo precioso fue entregado por nosotros. Y tú sigues derramando tu gracia preciosa sobre nosotros. Hoy celebramos una vez más esta cena, sello y señal de tu misericordia. Gracias, Señor. Y ayúdanos y perdónanos, Padre, porque a menudo despreciamos tu gracia, ignoramos tu gracia, menospreciamos tu gracia, Dios. Y vamos en pos de nuestras propias cosas, olvidando una vez más todo lo que nos has hecho y nos has dado en Cristo. Padre, perdónanos. Renueva tu pueblo por medio de esta palabra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de nosotros, oh Dios, para que cada uno aquí presente y esta iglesia como un todo sea buena administradora de la multiforme gracia de Dios dada a nosotros. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén. Amén.